Saludos. Ahora vamos a concentrarnos en el desarrollo de la pregunta 311 que corresponde al tema de teoría del costo. Muy bien, la pregunta dice lo siguiente. Dada la función de producción de una empresa que usa 4 factores y nos dan la función de producción que es una de un tipo muy particular donde en simultáneo hay relaciones de complementariedad perfecta y de sustituibilidad perfecta entre los factores, y la pregunta continúa. Si el vector de precios de los factores es tal que el precio del primer factor es 6, el del segundo es 2, el del tercero es 4 y del cuarto factor es 3, la cantidad demandada de los mismos cuando la empresa desea producir 10 unidades será... Muy bien. Entonces, lo que tenemos que encontrar aquí claramente son las cantidades de factores, ¿sí? De los 4 factores que nos permiten producir un total de 10 unidades del producto del bien al menor costo posible. Bien, entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Bien, entonces, el ejercicio número 311 nos plantea dos datos básicos. Por un lado, la función de producción y por otro lado, los precios de los factores. Muy bien. La función de producción que nos plantea es una función de producción bastante particular, porque es una función de producción que exhibe en simultáneo relaciones de complementariedad perfecta y de sustituibilidad perfecta entre sus factores. La función de producción entonces es la siguiente. Y, que es la cantidad producida, es igual al mínimo de z sub 1, 2z sub 2, perdón, vamos a escribirlo bien, z sub 1, 2z sub 2, donde z sub 1 y z sub 2 son las cantidades de los factores 1 y 2 respectivamente, más el mínimo, de el par 2z sub 3, z sub 4, donde z sub 3 y z sub 4 son las cantidades de los factores 3 y 4 respectivamente. Muy bien. Además, el ejercicio nos proporciona también los precios de los factores, ¿no? Los precios de los factores. Y estos precios son los siguientes. El primer factor vale 6, ¿no? Tiene un valor de 6. El segundo factor tiene un valor de 2. El tercer factor tiene un valor de 4. Y el último factor, el cuarto, tiene un valor de 3. Listo. Ya está. Muy bien. Entonces, para poder desarrollar este ejercicio, simplemente vamos a escribir la función de producción de una manera diferente, pero que en general no genera ningún cambio en los datos entregados por el ejercicio. Entonces, vamos a decir lo siguiente. ¿Ok? Vamos a suponer entonces que la cantidad del bien, ¿sí? La cantidad del bien se produce, que una cantidad del bien se produce utilizando dos factores. Un factor x1 y un factor x2. Y que ambos factores son sustitutos perfectos entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, la producción, la función de producción ahora será y igual a x1 más x2, donde el factor x1 y el factor x2 son sustitutos perfectos entre sí. Muy bien. Perfecto. Sin embargo, los factores x1 y x2, la empresa a su vez los produce utilizando otros 4 factores. Entonces, con una cierta proporción de los factores z1 y z2, produce x1. Y con una cierta proporción de los factores z sub 3 y z sub 4, produce x sub 2. Entonces tenemos así que x sub 1, ¿sí? El factor x sub 1 se produce a su vez con otros dos factores que están en proporciones fijas, donde x1 es el mínimo de z sub 1, z sub 1, 2z sub 2. Y a su vez, x2 se produce en proporciones fijas con la función de producción x sub 2 igual al mínimo de 2 veces z sub 3, z sub 4.
¿De acuerdo? Entonces, repito, estamos simplemente arguyendo que la producción de la empresa se realiza en base a dos factores productivos, el factor X1 y el factor X2, que son sustitutos perfectos entre sí. Y a su vez, los factores X1 y X2 son producidos por la misma empresa utilizando en proporciones fijas otros cuatro factores. Con una cierta proporción de Z1 y Z2 producimos X1, ¿sí? Se produce X1, y con una cierta proporción de Z3 y Z4 se produce X2. Perfecto. Hasta acá, el cambio que hemos realizado en realidad no genera ninguna dificultad, ¿sí? No genera en realidad ningún cambio trascendental. Muy bien. Perfecto. Ahora, nosotros asumiremos siempre que la empresa produce bajo condiciones de eficiencia, es decir, sin desperdicio de recursos. Vamos a analizar entonces cuáles son los requerimientos de factores para generar una unidad de X1 y una unidad de X2. ¿Ok? Entonces, si la producción se realiza bajo condiciones de eficiencia, producir una unidad de X1 supone lo siguiente, que 1 es igual a, que 1 es igual a Z sub 1, que es igual a su vez a 2 veces Z sub 2. ¿Sí? Entonces, si X1 se produce bajo condiciones de eficiencia, eso supone que 1 debe ser igual a Z1, que es igual a 2 veces Z2. Esa es la condición eficiente para producir una unidad de X1. En el mismo sentido, una unidad de X2 producida eficientemente supone que 1 debe ser igual a 2 veces Z sub 3, que a su vez es igual a Z sub 4. Muy bien, perfecto. Entonces, ya tenemos las condiciones para producir eficientemente una unidad de X1 y una unidad de X2. Muy bien, entonces, vamos a descubrir cuánto necesitamos de Z1, Z2, Z3 y Z4 para producir una unidad de X1 y una unidad de X2. Bien, entonces, a partir de la condición que hemos escrito, de las dos condiciones que hemos escrito, obtenemos lo siguiente. Entonces, Z sub 1, ¿cuánto vale? Bueno, de aquí directamente sabemos que Z sub 1 es 1. Y como 1 es igual a 2 veces Z2, Z2 ¿cuánto vale? Vale 1 medio, ¿verdad? El 2 lo pasamos al otro lado. En el otro caso, hacemos análogamente. Si 1 es igual a 2Z3, ¿cuánto vale Z3? Z3 vale 1 medio, ¿de acuerdo? Y Z sub 4, ¿cuánto vale? Vale 1. Listo, ya está. Entonces, recapitulando, para producir una unidad de X1 y una unidad de X2 bajo condiciones eficientes, ¿qué requerimos? Requerimos, repito, para producir una unidad de X1 requerimos una unidad de Z1 y media unidad de Z2. Para producir una unidad de X2 requerimos media unidad de Z3 y una unidad de Z4. Perfecto, listo. Ya tengo entonces ahora los requerimientos de los factores Z1, Z2, Z3 y Z4. Ahora, con este dato vamos a calcular entonces cuánto nos cuesta producir o cuánto le cuesta a la empresa producir una unidad de X1 y una unidad de X2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a llamar W1 al costo de producir una unidad de X1. Entonces, una unidad de X1 se fabrica utilizando Z1 y Z2. Entonces, ¿cuál será su costo? Será Q1, que es el precio del factor 1 por Z1, más Q2, que es el precio del factor 2 por Z2. Llamemos W2 al costo de producir una unidad de X2. ¿Cuánto será ese costo? Será Q sub 3, ¿verdad? Que es el precio del factor 3 por Z3, más
Q sub 4 multiplicado por Z4, ¿de acuerdo? Muy bien. Y como los valores de Q y los valores de Z son conocidos, llegamos a la siguiente conclusión. Que W1, que es el precio, es el costo, perdón, de producir una unidad de X1, es el siguiente. Q1, ¿cuánto vale? Q1 vale 6. Z1, ¿cuánto vale? 1 más Q2, que vale 2, multiplicado por Z2, que vale 1 medio. W2, ¿cuánto vale? W2 vale Q sub 3, que es 4, por Z sub 3, que es 1 medio, más Q sub 4, que vale 3, multiplicado por Z4, que vale 1. Muy bien. Entonces, finalmente, concluimos que el precio de una unidad, el costo de una unidad de X1 es ¿cuánto? 6 por 1 más 2 por 1 medio. 6 por 1 es 6, más 2 por 1 medio, que es 1. 6 más 1, 7. Listo. ¿Y W2 cuánto vale? W2 vale 4 por 1 medio, que es 2, más 3 por 1, que es 3. 2 más 3 es 5. Listo. Ya está. Entonces, hemos obtenido aquí los costos unitarios para X1 y para X2. Entonces, a la empresa, ¿cuánto le cuesta producir una unidad de X1? Le cuesta 7 unidades monetarias. A la empresa, ¿cuánto le cuesta producir una unidad de X2? Le cuesta 5 unidades monetarias. Listo. Hasta acá entonces todo está bastante claro. Muy bien, continuemos entonces. Bien. ¿Cuál es nuestro objetivo al resolver este ejercicio? Encontrar las cantidades de factores, ¿de acuerdo?, mediante las cuales se pueden producir 10 unidades del bien al menor costo posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en primer lugar, ¿cuántas unidades del bien queremos producir? A ver, la función de producción, ¿sí?, vamos a escribirla aquí. La función de producción es y igual a x1 más x2. Pero y, ¿cuánto vale? Y vale 10. ¿Sí? Que es igual a x1 más x2. Por otro lado, ¿el costo cuánto es? Para producir y utilizamos x1 y x2. Muy bien, entonces, ¿cuánto me cuesta producir y unidades? Me cuesta, a ver, ¿cuánto me cuesta producir x1? 7. Entonces, el costo total sería 7 por x1. Más, ¿cuánto me cuesta producir cada unidad de x2? Para producir luego y, para producir luego el bien, me cuesta 5 unidades monetarias, multiplicado por la cantidad de x2. Listo. Perfecto. Entonces, por un lado, tengo la isocuanta, ¿verdad?, que va a servir de restricción, y tengo el costo que quiero minimizar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dibujar entonces esta situación para ver cómo vamos a plantear el caso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dibujamos así. Ya está. Perfecto. Vamos a ponerlo un poquito más arriba esto. Listo. Ok. Entonces, en el eje de las abscisas voy a poner x1. En el eje de las ordenadas voy a poner x2. Muy bien. La restricción de presupuesto, perdón, la restricción de este ejercicio de optimización, ¿cuál es? Es la isocuanta. Entonces, la isocuanta, ¿cuál es? 10 igual a x1 más x2. Entonces la dibujamos así, ¿verdad? La dibujamos así. Ahí está. Listo. Esa es la isocuanta correspondiente, donde 10 es igual a x1 más x2. ¿Ok? Ahora, lo que queremos aquí, ¿qué cosa es? Minimizar el costo. Pero el costo es otra línea recta, ¿verdad? El costo es otra línea recta. 7x1 más 5x2.
¿Ok? Muy bien. Entonces, ya que la restricción es una línea, ¿sí? Es una recta, ¿verdad? Y el costo es otra recta, ¿de acuerdo? Recordaremos entonces que una situación de este tipo, es decir, de perfecta sustitución, implica que solamente hay dos soluciones generales. Una esquina, esta de aquí, o la otra esquina, esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra solución de minimizar el costo implica que tendremos una solución en una esquina, es decir, sobre el eje x2, o en la otra esquina, sobre el eje x1. Muy bien, vamos a ver rápidamente, ¿ok? Vamos a analizar este caso. Primero calculemos la relación marginal de sustitución que está relacionada, ¿no? Diciendo de una manera informal, ¿no? Diciendo de una manera informal, la relación marginal de sustitución está relacionada, diciéndolo de una manera informal, con la inclinación que tiene la isocuanta. La relación marginal de sustitución, ¿cuál es? Es el producto marginal, en este caso, de x1, dividido por el producto marginal de x2. Muy bien, entonces vamos a calcular. El producto marginal de x1 es la derivada de la función de producción con respecto a x1. ¿Sí? Es decir, acá, en esta función. ¿Cuánto sale la derivada? Sale 1. Ahora, producto marginal de x2 es la derivada de la función de producción con respecto a x2. ¿Cuánto vale? Vale 1. Es decir, que nuestra relación marginal de sustitución es 1. Perfecto. Ahora bien, la inclinación que tiene la isocosto, ¿de acuerdo? Está relacionada con ¿qué? Está relacionada, diciendo de una manera informal, está relacionada con el cociente de los precios, es decir, W1 entre W2. W1 ¿cuánto es? 7. W2 ¿cuánto es? 5. Listo. Entonces, W1 entre W2, que es 7 quintos en este caso, está relacionado con ¿qué? Diciéndolo informalmente, con la inclinación que tiene la isocosto. ¿Sí? Esta de acá. Muy bien. Perfecto. Entonces, a partir de lo calculado, podemos concluir lo siguiente, que la relación marginal de sustitución en este caso es menor, ¿verdad?, que el cociente de los precios. ¿Por qué? Bueno, claramente porque 1 es menor que 7 quintos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que identificar la situación óptima, es decir, el costo mínimo, allí donde la relación marginal de sustitución resulte menor que el cociente de los precios de los factores. Dicho de otra manera, nosotros vamos a encontrar el óptimo en aquella esquina donde la inclinación de la relación la inclinación de la isocuanta, ¿sí?, sea menor que la inclinación de la isocosto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta conclusión que hemos obtenido aquí, que la relación marginal de sustitución es menor que el cociente de los precios de los factores, significa que nosotros vamos a obtener el óptimo, en este caso el menor costo, en aquella esquina donde resulte que la inclinación, ¿no?, para decirlo de una manera informal, donde la inclinación de la isocuanta sea menor que la inclinación de la isocosto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como la inclinación de la isocosto claramente es mayor que la inclinación de la isocuanta, nosotros llegaremos a la conclusión de que la única posibilidad que existe es que la solución sea aquí. A ver, vamos a dibujarlo bien, ¿no? Aquí. Listo. En esa posición, ¿de acuerdo? En esa posición, la función de costo tiene una inclinación mayor que la inclinación de la isocuanta, ¿verdad? ¿Sí? Ahí en el dibujo se ve claramente cómo la isocosto, ¿verdad?, esa que está identificada con C, la isocosto, es más empinada, tiene una inclinación mayor que la isocuanta. Entonces, nuestro óptimo se produce en
nuestro óptimo se produce, ¿verdad?, en una esquina que está sobre el eje X2. ¿Sí? Está sobre el eje X2. El óptimo es entonces aquí. ¿Está bien? Ok. Vamos a ver. Entonces, si el óptimo efectivamente es en ese punto, nosotros llegaremos a la conclusión siguiente, ¿verdad? Llegaremos a la conclusión que necesariamente, X1, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? ¿Sí? Si el óptimo está en este punto de aquí arriba, ¿sí?, en esta esquina de aquí arriba, ahí X1 tiene que valer 0, ¿verdad? X1 tiene que valer 0. Ahora bien, si X1 vale 0, ¿cuánto vale X2? Muy bien, sabemos que Y es igual a X1 más X2, pero Y sabemos que vale 10, ¿verdad? Porque queremos producir 10 unidades. X1 vale 0, más X2. Entonces, ¿cuánto vale X2? X2 vale 10. Listo. Entonces, este punto de aquí, ¿no? Este punto de aquí, que es el óptimo, es un punto donde X1 vale 0 y X2 vale 10. Listo. Nuestra solución óptima se produce en esa esquina. Muy bien. ¿Cuál es nuestro objetivo aquí? Nuestro objetivo es calcular cuánto vale Z1, Z2, Z3 y Z4. Muy bien. Entonces recordaremos, ¿verdad? Como nosotros producíamos eficientemente, ¿verdad? ¿Eso cómo nos salía? A ver, recordaremos que X1 es el mínimo de ¿quién? ¿Es el mínimo de quién? De Z1, 2Z2. Como X1 se produce bajo condiciones de óptimo, ¿verdad? Bajo condiciones de eficiencia, perdón, eso significa que X1 es igual a Z1, ¿verdad? Que es igual a 2 veces Z2. Pero como X1 ya sabemos que es 0, ¿verdad? 0 es igual a Z1, que es igual a Z2. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión a partir de esto? Nuestra conclusión aquí es que Z1, ¿cuánto vale? 0, y Z2 vale 0 también, ¿verdad? Si 0 es igual a Z1, que es a su vez igual a 2Z2, obviamente todo vale 0. ¿Ya está? Entonces, para producir 10 unidades del producto, del bien, al menor costo posible, ¿cuánto necesito de Z1? 0 unidades. ¿Cuánto necesito de Z2? 0 unidades también. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el factor X2, ¿cómo lo producimos? Lo producimos de la siguiente manera. Con una tecnología de proporciones fijas donde el mínimo, donde X2 es igual al mínimo de ¿quién? Al mínimo de 2Z3, Z4. Como yo produzco X2 bajo condiciones eficientes, eso significa que X2 es igual a 2 veces Z sub 3, que es igual a Z sub 4. Pero X2, ¿cuánto vale? X2 yo sé que vale 10, ¿verdad? ¿Sí? Si X1 era 0, X2 tenía que ser 10. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos así, que 10 es igual a 2 veces Z sub 3, que es igual a Z sub 4. Muy bien, esto nos lleva entonces a dos respuestas. ¿Cuánto vale Z sub 3? ¿No? Entonces 10 es igual a 2 veces Z sub 3. Entonces 2 pasa al otro lado, Z sub 3 vale 5, ¿verdad? Y Z sub 4, ¿cuánto vale? Bueno, Z sub 4 directamente vale 10. Muy bien. Listo. Hemos entonces terminado con nuestro cálculo. ¿Sí? Con una función de producción como la que se nos ha presentado en este ejercicio, donde hay complementariedad y sustituibilidad perfecta a la vez, resultará entonces que si la empresa quiere producir 10 unidades del bien al menor costo posible, ¿cuánto requiere? Requiere 0 unidades del factor 1, 0 unidades del factor 2, 5 unidades del factor 3
y 10 unidades del factor 4. ¿Sí? Con esas cantidades de Z, la empresa es capaz de producir 10 unidades del bien al menor costo posible. ¿Sí? Entonces, nuestra respuesta, ¿sí?, para resumirlo, será la siguiente, ¿verdad? Que Z sub 1 es igual a 0, que Z sub 2 es igual a 0, que Z sub 3 es igual a 5, y que Z sub 4 es igual a 10. Y, a ver, perdón, vamos a escribirlo bien. Y se terminó. Listo. Está hecho entonces. Con eso entonces hemos concluido nuestro análisis, ¿de acuerdo? Y hemos determinado las cantidades que la empresa requiere para producir 10 unidades al menor costo posible. Dicho de otra manera, los valores que hemos encontrado de Z sub 1, Z sub 2, Z sub 3 y Z sub 4 son en realidad, ¿qué cosa? Las cantidades demandadas condicionadas para esta empresa. ¿Sí? Estas cantidades de Z1, Z2, Z3 y Z4 son aquellas demandas, son las cantidades demandadas de los factores que me permiten producir 10 unidades bajo la condición de que generen el menor costo posible. Muy bien, hemos concluido entonces con el ejercicio. Espero que haya sido entendible, haya sido comprensible y ya nos estaremos viendo en el siguiente ejercicio para dar la solución. Muchas gracias a todos.